Catherine, ¿me puedes escuchar? Sí, doctora, sí se le escucha bien. También se ven las diapositivas. Ah, excelente, muy bien. Katy, sabes que yo tenía en el cronograma de clases que me tocaba a las 3:30, todavía estaba resaltado, porque ayer hice guardia en la noche y ahora estaba con mi horario a las 4 y luego dije, bueno, todavía es a las 3:30, pero me dices que ya acabó la clase anterior, así es que ya podemos dar inicio a la clase de ahora. El tiempo que tengo es hasta las... Hasta las 4, doctora. Por eso le decía a las 3:15, porque a esa hora tenemos psiquiatría. ¿A las 4? Sí, a las 4 tenemos psiquiatría. Ah, mira, ya, entonces me han pasado mal el horario. La clase que estaba para hoy era de hidratación oral de 15:30, desde las 15:30. Entonces han adelantado, ¿no? Las clases. Bueno, no importa. Buenas tardes con Sí, todos. doctora, pero Sí. puede avanzar hasta las 4:15. Yo voy a dejar grabada la clase para mis compañeros. Ya, no hay problema, sino que como ustedes ya van a tener la grabación, voy a tratar de pasar, digamos, lo que es estadística y esas cositas. Entonces no hay problema de tal manera que podamos acabar a las 4, me dices, ¿no? Que tienen psiquiatría, no hay problema. Entonces, bueno, buenas tardes con todos. Soy la doctora Cecilia Bejarano Lazo y vamos a hablar sobre la enfermedad diarreica aguda y terapia de rehidratación oral. Los objetivos de la presente clase son definir y clasificar adecuadamente la enfermedad diarreica aguda en el niño, revisando algunos aspectos de la epidemiología de la diarrea, evaluar adecuadamente el estado de hidratación, establecer la importancia de la terapia de rehidratación oral en el manejo de la deshidratación en el niño con diarrea, promoviendo medidas de promoción, prevención, atención y control de la enfermedad diarreica, contribuyendo así a la reducción de la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. Muy bien, entonces ustedes en la bibliografía, en las distintas guías de manejo, van a encontrar muchas definiciones sobre la enfermedad diarreica aguda, pero la que me pareció, bueno, es extraído de todas las definiciones como que un resumen, ¿no? Pero que me parece más completo y es el siguiente, ¿no? Es un aumento del volumen de las heces con disminución de la consistencia y un aumento de la frecuencia habitual de las deposiciones, generalmente más de 3 en 24 horas, con o sin presencia de moco y sangre, y puede estar acompañado de fiebre o vómitos. Y eso a tener en cuenta que con una duración menor a 14 días para que se llame enfermedad diarreica aguda. Ahora, hay que tomar en cuenta también, como se los digo en las clases teórico-prácticas, que en los lactantes menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva pueden tener deposiciones sueltas, ¿no? E incluso en los recién nacidos, ¿no? Apenas, o sea, lactan, ¿no? En cuanto lactan, hacen deposiciones, ¿no? Cuantas veces lactan, pueden hacer deposiciones líquidas, semilíquidas o grumosas, ¿no? Y esto no significa que estén cursando con una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Es su hábito defecatorio habitual. Entonces, en la clase posterior también vamos a ver cómo va durante toda la vida, cómo va habiendo cambios en este hábito defecatorio, ¿no? Entonces, ustedes a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Los lactantes menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva pueden tener deposiciones sueltas. Sin embargo, si estas se hacen más frecuentes de lo usual, considerar recién el diagnóstico de una enfermedad diarreica aguda. En cuanto a la etiología, ¿no? Tenemos infinidad de gérmenes, pero los principales, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Es que en menores de 1 año, la principal etiología es viral. A la cabeza tenemos el rotavirus, por ello está consignado dentro del esquema de vacunación de nuestro país. Viendo el costo-beneficio de las vacunas, ¿no? Antes de la época de la vacunación con el rotavirus, cada vacuna 350 soles por 2, son 700 soles, ¿no? Pero vale la pena porque antes de administrar esta vacuna como parte del esquema de vacunación, eran muchos los pequeñitos que llegaban, especialmente los lactantes menores de 1 año, con deshidrataciones severas por este virus, ¿no? Entonces a la cabeza el rotavirus, luego el norovirus, adenovirus, astrovirus y otros virus atípicos. De 1 a 4 años, ¿no? Siguen a la cabeza los virus, primero el rotavirus, norovirus, adenovirus,
Pero también ya comienzan a aparecer algunas bacterias como son la Salmonella notifi, Campylobacter jejuni, Shigella y los distintos serotipos de Escherichia coli. A su vez, también algunos parásitos comienzan a aparecer como son la entamoeba histolítica, Blastocitis hominis, y en mayores de 5 años ya pasa a ser la principal causa la bacteriana, ¿no? Y dentro de las bacterias tenemos la Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli y sus distintos serotipos. Y por otro lado también los parásitos, ¿no? Como la Yardia lamblia, la entamoeba histolítica, el Blastocitis hominis, que hace unos años era considerado como parte de la flora saprofita de nuestro intestino, pero después en el transcurso de los años se vio en los diferentes estudios que cuando provocaba molestias gastrointestinales era necesario tratarlo. En cuanto a las características epidemiológicas y clínicas de los distintos agentes más frecuentes de la gastroenteritis aguda, tenemos a la cabeza el rotavirus, ¿no? Es la causa más frecuente de gastroenteritis aguda severa en niños menores de 5 años, responsable del 20 a 40% de las hospitalizaciones en este grupo etario. Para tenerlo en cuenta, tenemos un periodo de incubación de 1 a 3 días, ¿no? Presenta luego el pequeñito, el lactante, fiebre, vómitos, que por lo general duran los 2 o 3 primeros días, acompañado de diarrea acuosa, que habitualmente dura de 3 a 7 días. Esto, ya ustedes saben, ¿no? Lactancia materna, factor protector, cuando los pequeñitos no están siendo alimentados con leche materna, tienden a prolongar este periodo de enfermedad y la enfermedad se hace más severa. Por otro lado, el norovirus, que le sigue en frecuencia, es la causa frecuente de brotes de gastroenteritis aguda y puede afectar a todas las edades, ¿no? Se asocia en el 10 a 20% de las gastroenteritis agudas que requieren hospitalización en niños menores de 5 años. Ahora, el tiempo de incubación va de 12 a 48 horas. Inicialmente, igual que el rotavirus, presenta vómitos, diarrea, que habitualmente duran de 2 a 5 días y ocasionalmente presentan fiebre. En cuanto a las bacterias, la Shigella es la causa más frecuente de disentería en niños menores de 5 años en países en desarrollo como el nuestro. Pero eso sí que es la causa más frecuente, pero de diarrea disentérica en menores de 5 años, no de diarrea en general, porque diarrea en general son los virus en la cabeza. Esta bacteria incuba de 12 a 48 horas y se caracteriza por producir fiebre alta, anorexia o hiporexia, náuseas, a veces llegan al vómito, dolor abdominal, diarrea, que un inicio puede ser acuosa y posteriormente disentérica, y puede asociarse a encefalopatía y convulsiones, ¿no? Entonces ya hemos visto en la clase teórico-práctica, ¿no? Un caso clínico que era compatible con esta bacteria. Luego viene la salmonela, una zoonosis, ¿no? Causa muy frecuente de brotes de gastroenteritis aguda asociada a alimentos, y la salmonella enteritidis es la más frecuente. Hay una alta frecuencia de la resistencia en antibióticos y tiene un periodo de incubación de 6 a 72 horas y luego de un comienzo aguda que provoca fiebre, dolor abdominal, la diarrea, que habitualmente es acuosa y autolimitada. La presentación como disentería es menos frecuente que en la Shigella y en la E. coli enterohemorrágica, pero puede asociarse a enfermedad invasora en los pacientes que están inmunocomprometidos. Y por último, la Escherichia coli diarreogénica, que en conjunto presentan el 15 al 30% de las gastroenteritis agudas que requieren hospitalización, ¿no? Los 6 patotipos, ¿no? La E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, E. coli enterohemorrágica, la E. coli enteroadherente y la enteroinvasiva, ¿no? Y entonces la mayoría de esos patotipos se asocia a diarrea acuosa, que puede llegar a ser severa, asociada a vómitos, ¿no? Y ya sabemos, la E. coli enterohemorrágica, ¿no? Puede producir también diarrea con sangre y eventualmente desencadenar el síndrome epidémico hemolítico. Es la causa más frecuente. Brevemente, en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Tenemos que hay una afectación de la mucosa intestinal, aumenta el volumen de líquidos y electrolitos en el colon, disminuye la capacidad de absorción, hay una eliminación aumentada de las heces por las heces y la pérdida de líquidos y electrolitos puede derivar a un cuadro de deshidratación.
Los patógenos colonizan el epitelio intestinal, se adhieren a las células, algunos producen toxinas, ¿no? Las citotoxinas o enterotoxinas, y otros invaden la mucosa intestinal. Entonces, cuando se trata de las enterotoxinas, alteran la función de las proteínas transportadoras con una posterior pérdida de fluidos y electrolitos con las heces. Cuando hay una invasión de la mucosa intestinal, hay un proceso inflamatorio con daño de las células epiteliales y de la submucosa, con una exudación de moco, proteínas y sangre. Como resultado final tenemos que la disminución de la consistencia de las heces y o el número aumentado del número de evacuaciones, ¿no? Entonces acá esto lo vamos a pasar rápidamente, ¿no? Que es sobre la epidemiología, ¿no? Sobre la morbilidad. Es la segunda causa, ¿no? De atención ambulatoria y hospitalización en países en desarrollo como el nuestro, del 20 al 30%, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Del total de diarreas notificadas, el 70% es menores de 5 años, sobre todo en áreas rurales y urbano-marginales, que normalmente, ¿no? Tenemos en las zonas urbanas de 3 a 4 episodios de diarrea por año. Sin embargo, en esas zonas rurales o urbano-marginales que no cuentan con los servicios de agua y desagüe básicos, pueden ir, incluso en los diferentes estudios se ha demostrado, de 9 a 10 episodios de diarrea al año, ¿no? Sobre todo en niños menores de 2 años. Entonces, también considerar que tienen una alta mortalidad, ¿no? La tercera causa en menores de 5 años en países en vías de desarrollo como el nuestro. Es un importante contribuyente también de malnutrición infantil. Y los niños malnutridos o con inmunidad comprometida tienen mayor riesgo de morir por diarrea, ¿no? Entonces tenemos allí en la distribución en las diferentes regiones, ¿no? En la costa 12.8%, en la sierra 15.4%, selva 21.2%, siendo la diarrea acuosa la que tiene mayor frecuencia con un 97.8% y la disentérica un porcentaje menor en 2.2%, ¿no? Bueno, acá tenemos eso ya para que lo puedan revisar con mayor detalle después de sus clases de psiquiatría, ¿no? Para ir, es sobre la epidemiología, ¿no? Unos cuadritos de cómo van en los últimos tiempos, las curvas epidemiológicas del 2021. Ahora, importante que ustedes conozcan los factores de riesgo, ¿no? En el medio ambiente y sociales. Las familias que habitan en zonas de carencia de agua potable, fuentes de agua segura, o en las zonas con pobre saneamiento ambiental, ¿no? Inadecuada eliminación de excretas y residuos sólidos, o en las zonas endémicas de parasitosis, como por ejemplo es la zona de Moquegua, ¿no? Luego también aquellas zonas con inseguridad alimentaria, cuando las familias viven en un completo hacinamiento, ¿no? Que hemos decidido también en nuestro caso clínico, ¿no? Que vivían 3 familias, ¿no? Y todas estas familias, como viven juntas y en hacinamiento, también les había dado COVID, y luego también el pequeñito cursó con diarrea disentérica. Bueno, en las zonas endémicas de zoonosis, en general las familias con nivel socioeconómico bajo, y también hay que tener cuidado con las madres adolescentes. En cuanto a los estilos de vida e higiene, ¿no? El consumo de agua, todos son factores de riesgo, ¿no? Consumo de agua y alimentos contaminados, una práctica inadecuada de lavado de manos, la manipulación inadecuada de los alimentos, inadecuada higiene, prácticas inadecuadas de eliminación de excretas y manejo de residuos sólidos, la lactancia materna no exclusiva en menores de 6 meses, el inicio de la alimentación complementaria en menores de 6 meses, la vacunación incompleta o ausente, el uso de biberones y fórmulas infantiles, la introducción temprana de leche de origen animal y o vegetal, el contacto cercano de un paciente con diarrea y los viajes a lugares de alta incidencia de diarrea. Todos estos son factores de riesgo para la mayor producción de diarrea. Entonces, justamente en la prevención, ¿no? Porque nosotros estamos estudiando medicina, nuestra función es, si fuera posible, evitar que los pacientes se enfermen, ¿no? O sea, ideal es hacer las actividades de preventivo promocionales de tal manera que los menos pacientes se enfermen, ¿no? Y ya lamentablemente aquellos que ya, aquellos que no pudimos hacer la prevención de las enfermedades, ya tenemos que tratarlas, ¿no? Y a veces hasta tenemos que tratar las secuelas de aquellas enfermedades, pero lo ideal, ¿no? Y nuestra función es la prevención. Por eso es que tenemos que nosotros orientar cada vez que tengamos acceso a las mamás, a los papás, a las abuelitas, en la familia en general, de esos pequeñitos que acuden muchas veces a control o por alguna otra enfermedad, tenemos que hacer actividades
preventivo promocionales para evitar la ocurrencia de las mismas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, ¿no?, aprovechen para hablar las bondades de la lactancia materna, que muy bien ustedes la van a revisar en la clase de lactancia materna, todas las bondades de la lactancia materna. La higiene, ¿no? O sea, cuando manipulen los alimentos, tienen que lavarse las manos, ¿no? O sea, las técnicas de lavado a las manos, porque la verdad que como les explicaba en la clase teórico-práctica, ¿no? No es que los papás quieran que sus hijitos se enfermen, muchas veces es por desconocimiento, porque no tienen ni idea, ¿no? Vienen de un nivel sociocultural a veces bajo, que no tienen acceso a la educación que ustedes puedan tener, ¿no? Sobre cuáles son las medidas de prevención para evitar las distintas enfermedades, ¿no? Entonces, es nuestro deber, ¿no? Nosotros hacer esta educación sanitaria que a las distintas familias, a los papás, ¿no? Cada vez que podamos, le hablemos de cómo podemos prevenir las enfermedades en general, ¿no? Las enfermedades infectocontagiosas en general, y ahora tenemos en cuanto al medio ambiente y estilo de vida, cómo podemos por allí actuar de esta manera, ¿no? Los factores relacionados a la persona, ¿no? Ya tenemos niños y niñas menores de 2 años, niños y niñas con desnutrición o anemia de cualquier grado. Eso también podemos hacer la intervención, ¿no? Cuando vayan a sus controles o cuando vayan por alguna otra patología, decimos, ya señora, cuando esté sanito su pequeñito, porque ahora está cursando con anemia, inicie usted y le damos la dosis de la prevención que va a haber para evitar la anemia. Les explicamos cuáles son los alimentos que contienen hierro, una alimentación balanceada de acuerdo a la edad, ¿no? Y los niños y niñas con algún tipo de inmunodeficiencia primaria o adquirida, bueno, en ese aspecto ya me escapa un poquito de nuestras manos, pero todo lo anterior sí podemos promocionar, ¿no? Hacer medicina preventiva. Los factores hereditarios como las alergias, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, ¿no? Ya son un poco más raras en nuestro medio. Entonces tenemos la clasificación, ¿no? Que eso también me interesa que ustedes puedan saber por el tiempo de enfermedad, como siempre se los he recargado en las clases teórico-prácticas, ¿no? La diarrea aguda, ustedes en las distintas guías, en la revisión bibliográfica que ustedes vayan a tocar, van a encontrar que la diarrea aguda es considerada menos de 14 días. Pero, sin embargo, hay algunas guías de manejo, ¿no? O alguna literatura del extranjero que considera en menores de 7 días, cuando la diarrea dura menos de 7 días, consideran diarrea aguda. Cuando va de 8 a 13 días, una diarrea prolongada, ¿ya? Pero ambas están dentro de la diarrea aguda, y en forma general, ¿no? Es bueno que ustedes tengan conocimiento de estas guías que, bueno, dicen eso de la diarrea prolongada y la diarrea aguda, pero en general, ¿no? La diarrea aguda viene a ser considerada aquella que dura menos de 14 días, mientras que la diarrea persistente dura más de 14 días. Y la diarrea crónica es más de 4 semanas. Entonces, 4 por 7 días que tiene cada semana, más de 28 días, ¿no? Entonces, ya como les digo, no van a poner EDA persistente, EDA crónica, no. Es enfermedad diarreica persistente, enfermedad diarreica crónica. No van a poner EDA y se olvidan de quitar la A, que significa aguda, que es menos de 14 días. Luego, entonces, por las características macroscópicas, la diarrea puede ser acuosa cuando las deposiciones son líquidas, con o sin moco. El moco por lo general es escaso y son más abundantes. En cambio, diarrea disentérica cuando las deposiciones son líquidas, con moco y con sangre. Y si ustedes hacen un examen de heces, la reacción inflamatoria para algunas vías es más de 20 y para otras es más de 50 leucocitos por campo. Por eso se las he considerado las dos. Por la fisiopatología puede ser la diarrea toxigénica o secretoria mediada por enterotoxinas como el cólera, la Escherichia enterotoxigénica, ¿no? La diarrea osmótica, que puede ser producida, por ejemplo, por la E. coli enteropatógena, la diarrea lamblia, la diarrea por citotoxinas, que puede ser producida por la Shigella, Campylobacter, E. coli enteroinvasiva, o la diarrea por translocación, producida por el Campylobacter, Yersinia, Salmonella. La diarrea por acción mecánica, como la diarrea lamblia, la E. coli enteropatógena o la diarrea viral. No, en cuanto a la etiología, tenemos dos grandes grupos, ¿no? La diarrea infecciosa, que es la más frecuente, y la menos frecuente es la diarrea no infecciosa. Entonces, la diarrea no infecciosa puede ser de tipo inflamatorio, tumoral o endocrina, para que la tengamos como diagnóstico diferencial.
Entonces ya hemos dicho que por la clínica puede ser una diarrea acuosa o una diarrea disentérica. La diarrea acuosa ya hemos mencionado que es más frecuente, con una incidencia del 97.18% de los casos de diarrea, cuya etiología más frecuente es el rotavirus. Luego la E. coli enterotoxigénica, Vibrio en cólera en los años anteriores, ¿no? La Yardia entre otros. El cuadro clínico se caracteriza por deposiciones líquidas abundantes, numerosas, acuosas, sin sangre. Los 2-3 primeros días se acompañan de vómito, fiebre, disminución del apetito, pérdida de peso si no se prosigue con una alimentación adecuada. Las complicaciones serían la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico, posteriormente la acidosis metabólica, hipopotasemia y shock hipovolémico. En cuanto a la diarrea disentérica, la incidencia es menor, mucho menor, 2.1% de los casos de diarrea, y ya sabemos, ¿no?, que presenta moco y sangre con una reacción inflamatoria según las guías, unas más de 20, otras más de 50 leucocitos por campo. La etiología, la shigella, dentro de las diarreas disentéricas es la más frecuente, en un 50-80% de los diferentes estudios realizados. Campylobacter, E. coli enteroinvasiva, la E. coli enterohemorrágica, la entamoebistolítica y la salmonella. El cuadro clínico se caracteriza por deposiciones numerosas en pequeña cantidad, con moco, con sangre, vómitos, fiebre, pujo, tenesmo, mal estado general, etc. ¿Cuáles son las complicaciones? Si no lo tratamos adecuadamente, los pequeñitos, especialmente los que son desnutridos, anémicos, con algún factor de riesgo, pueden cursar con una sepsis. Ya hemos visto también que la E. coli enterohemorrágica puede producir también el síndrome urémico hemolítico. Otra complicación es el prolapso rectal, la perforación intestinal, la desnutrición si no la tratamos adecuadamente. La diarrea persistente, que ustedes van a ver ampliamente en otra clase teórica o en un seminario, no es mucho menos frecuente, la incidencia es de 0.72% de los casos de diarrea. Los factores de riesgo tenemos en niños menores de 1 año, con una malnutrición previa, carencia de lactancia materna, los estados de inmunosupresión, cuando tienen episodios recientes de diarrea aguda o persistente, cuando hay una intolerancia a los disacáridos, o el uso indiscriminado de antibióticos que puede desencadenar una disbacteriosis, una alteración de la microbiota, ¿no?, normal de la flora protectora que tenemos en el intestino. Se asocia con frecuencia a la shigella, la salmonella, cryptosporidium, a la E. coli enteropatógena, E. coli enteroadherente o la Yardia. El cuadro clínico, una diarrea mayor a 14 días, cuyas complicaciones, ¿no?, obviamente como dura más todo este periodo, más de 14 días, lleva a una desnutrición, a la sepsis y a la deshidratación. Entonces, a considerar dos aspectos importantes: la desnutrición grave, el marasmo y el kwashiorkor. Los principales peligros son la infección diseminada, que es grave, la deshidratación, o en el caso, por ejemplo, de una hidratación muy rápida en el kwashiorkor, puede causar una insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que ambas cursan con carencias vitamínicas y nutricionales. Eso ya también lo vamos a ampliar en otra clase teórica. Entonces es muy importante, como yo les recalco siempre en las clases teórico-prácticas, que tenemos que hacer una historia clínica completa, y ya hemos evaluado por qué es importante cada parte de la historia clínica, ¿no? Entonces no se nos vaya a pasar, en la anamnesis, por ejemplo, tenemos que saber el paciente, todas las características de la diarrea, frecuencia, el contenido de las deposiciones, la cantidad, si tiene moco, sangre, cómo son los vómitos, de igual manera la frecuencia, la cantidad, el contenido, cómo está la diuresis, está conservada, está disminuida, cómo está la sed, ¿no? Ya sabemos que cuando está aumentada es uno de los signos de deshidratación, cómo va el dolor abdominal, la fiebre, la diaforesis, el peso anterior también es importante, que si no está consignado en el carnet de vacunación, lo indaguemos con la mamá. Los factores de riesgo que ella considere que están relacionados al episodio de diarrea actual, ¿no?, en las causas de la diarrea, tipo y cantidad de las pérdidas, síntomas y sus características. Los episodios anteriores, las infecciones respiratorias también pueden cursar con deposiciones líquidas, la alimentación recibida, cómo está el estado de vacunación y qué medicamentos ha recibido, porque muchas veces ya cuando acuden esos pacientitos con 3-4 días de evolución, han recibido ya distintos medicamentos, a veces a dosis y frecuencia inadecuados,
Entonces siempre es bueno y bueno, después de recibir tantos medicamentos, lo que han terminado haciendo es vomitarlos todos y al final muchas veces lactantes que acuden por cuadros virales ya han recibido varios antibióticos, ¿no? Entonces es importante por eso consignar todos esos datos en la historia clínica. Y el examen físico, ya les he mencionado, un examen físico completo es importantísimo. No olvidemos consignar el peso, la talla, el estado de conciencia, la temperatura, el estado de hidratación, buscar signos de nutrición, evaluar el patrón respiratorio, verificar las características de las heces, etcétera. Ustedes ya saben que es un examen completo. Estos cuadros que me parecen muy importantes son para que ustedes se guíen y sepan diagnosticar el grado de deshidratación, ¿no? En base a la anamnesis y a los signos clínicos que ustedes puedan encontrar al examinar a su paciente. Tenemos así que la diarrea, ¿no? Cuando hay una diarrea que cursa sin deshidratación, tenemos la diarrea, por lo general es menos de 4 veces al día, los vómitos ausentes, la sed normal, la diuresis normal. El estado general, cuando lo vemos al pacientito, es un paciente que está en buen estado general, está alerta, a veces hasta sonríe, ¿no? Si es que está sin fiebre, sonríe. No se le ve compromiso al estado general, ¿no? La fontanela anterior se la palpamos y se encuentra normal, las lágrimas están presentes, los ojos normales, no están hundidos, las mucosas orales húmedas, la respiración normal, el pulso normal, la presión arterial también se encuentra en el normal, el IN capilar, lo exploramos menos de 2 segundos, el signo del pliegue está negativo, la pérdida de peso a tener en cuenta cuando no hay deshidratación es en menores de un año menos del 5%, en mayores de un año menos del 3%. Entonces, cuando no tiene síntomas de deshidratación, estamos frente a una diarrea sin deshidratación y utilizamos el plan A que posteriormente vamos a ver. Cuando estamos frente a una deshidratación leve o moderada, ¿no? Por lo general las diarreas ya van de 4 a 10 veces por día, los vómitos son frecuentes, bebe ávidamente el pequeñito, la diuresis ya está disminuida, el estado general se le ve normal o un poco cansado, inquieto o irritable, la fontanela anterior algo deprimida, las lágrimas disminuidas, los ojos ya poco hundidos, las mucosas orales secas o semisecas, la respiración ya está un poco más rápida, el pulso rápido, la presión arterial, si le podemos tomar, tenemos manguito pediátrico, ya está con una hipotensión leve a moderada, y el IN capilar está normal, está a menos de 2 segundos, el signo del pliegue está positivo, pero 1 o 2 cruces. Entonces, tener en cuenta que ya cuando el pacientito está con una deshidratación moderada, en menos de un año tiene la pérdida del 5 al 10% del peso, y en mayores de un año del 4 al 8%, ¿no? Entonces tenemos, si tiene uno de los signos clínicos que están detallados allí en la tercera columna, tiene deshidratación leve, ¿no? Pero si tiene 2 o más signos de deshidratación, ya tenemos una deshidratación de segundo grado y utilizamos el plan B. Ahora, cuando ya tenemos un pequeñito con una deshidratación grave, por lo general la diarrea ya va más de 10 por día, los vómitos son muy frecuentes, o bebe mal o ya no puede beber, este es un signo de alarma, cuando no puede beber porque hay compromiso de sensorio, signo de alarma. Que hay que ver, el paciente ya puede estar entrando en un shock. La diuresis es mínima o ausente, ¿no? El paciente está apático, letárgico, y ya cuando esté en coma, también signo de alarma que está empezando a chocarse. Ya está empezando un shock hipovolémico. La fontanela anterior la palpamos, está muy hundida, las lágrimas ausentes, los ojos muy hundidos y secos, las mucosas orales muy secas, el paciente ya está, lo vemos polineico, el pulso taquicárdico. Cuando está filiforme, también esto nos indica que ya puede estar entrando a un shock hipovolémico. Le tomamos la presión arterial y hay una hipotensión grave. También esto es signo de shock hipovolémico. Hay IN capilar, más de 2 segundos, también ya puede estar empezando una deshidratación grave con shock. Y el signo del pliegue, 3 cruces. Entonces sabemos que en menores de un año, ya la pérdida, cuando es una deshidratación grave, va del 11 al 15%, y en mayores de un año más del 9%. Entonces, tiene 2 o más signos, incluidos por lo menos uno de los de asterisco, es una deshidratación grave con una diarrea, con deshidratación grave, y tenemos que utilizar el plan C. Cuando tiene más de 2 asteriscos, es decir, por ejemplo, que está con coma y hay una hipotensión grave, el paciente está chocado, ¿ya? Entonces vamos a ver el manejo, es diferente en los dos casos. Entonces acá
¿no? Estando frente al paciente, entonces nos tenemos que explorar al paciente en forma completa, ¿no? Buscando cómo está la fontanela, cómo está el nivel de conciencia, si los ojos están hundidos, el llenado de capilar lento, las mucosas orales, si están secas, si está taquipneico, si está taquicárdico, si hay reducción de la turgencia y elasticidad de los tejidos, es un signo del pliegue positivo, estado ligúrico y una pérdida repentina del peso. Entonces ya clasificamos en base a este cuadrito y los síntomas y signos de deshidratación, una deshidratación de primer grado, segundo grado o deshidratación grave o de tercer grado, ¿no? Y esa puede ser hipotónica, isotónica, hipertónica. Los trastornos asociados son la acidosis metabólica y la hipopotasemia, ¿no? Hay que evaluar al paciente en forma completa, evaluando también el estado nutricional y la patología agregada. Entonces, en el diagnóstico debe estar consignado la clasificación del tipo de enfermedad diarreica, como lo hemos estado recalcando en las clases teórico-prácticas, la evaluación del estado de hidratación, que va junto con este diagnóstico de enfermedad diarreica acuosa o enfermedad diarreica disentérica, ¿no? Y el estado de deshidratación de primero, segundo o tercer grado. La evaluación del estado nutricional, si es eutrófico o hay alguna alteración del estado de nutrición. La evaluación de las condiciones comórbidas que hemos mencionado, ¿no? que puede haber concomitancia con alguna otra patología, especialmente respiratoria. Como diagnóstico diferencial tenemos la intoxicación alimentaria, cuando hay antecedente de la ingesta de algún alimento contaminado que haya podido causar vómitos, dolor abdominal, pequeñito, ¿no? y algunas veces el uso de posiciones líquidas. La alergia a la proteína de leche de vaca o de soya, que ya hemos mencionado, la alergia a la proteína de leche de vaca, por lo general en lactantes menores de 1 año, sobre todo en lactantes menores de 6 meses, ¿no? Que se puede acompañar con lesiones dérmicas, y también una alergia de tipo respiratorio. No puede cursar con deposiciones líquidas, semilíquidas o incluso hasta con moco y sangre. Hay aumento del dolor abdominal y también un reflujo gastroesofágico, ¿no? Le retiramos la fórmula definitivamente. Le damos lactancia materna exclusiva y una dieta balanceada para la mamá, exenta de proteína de leche de vaca, y vemos cómo el paciente va mejorando, ¿no? Y bueno, de ser necesario que la mamá se encuentra en UCI o la están operando o por algún motivo es VIH positiva y no puede recibir lactancia materna exclusiva, que es lo ideal, ya recién administramos fórmulas extensamente hidrolizadas, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, fibrosis quística, síndrome de mala absorción, enfermedad celíaca, como ya hemos mencionado, son poco frecuentes en nuestro medio. Como diagnóstico diferencial también tenemos la apendicitis aguda. Ya sabemos, ¿no? Se puede dar a partir del año, hemos visto casos a partir del año en realidad, pero por lo general es más frecuente en pacientes escolares, ¿no? Pero sí se puede dar a partir del año, sí hemos visto casitos, ¿no? Entonces es un dolor periumbilical que a las 8 horas aproximadamente migra posible acá derecha, ¿no? Teniendo un dolor ahí a la presión, más uno y positivo, y los exámenes auxiliares también nos ayudan, ¿no? Ecografía abdominal nos muestra un aumento de volumen del apéndice, en el hemograma hay una leucocitosis con neutrofilia, el PCR incrementado, porque puede cursar también con deposiciones líquidas, vómitos y dolor abdominal. Entonces está como el diagnóstico diferencial. La enteropatía paradora de proteínas, el colon irritable y el HIV también está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Ese HIV, sobre todo en pacientes que una vez que iniciamos el tratamiento vemos una enfermedad tórpida, una evolución tórpida, que persistente, ¿no? Con una muy buena evolución, le ampliamos a citomegalovirus, HIV, y ya por ahí encontramos que nos puede salir positivo. En los casos, por ejemplo, de un dolor abdominal súbito, vemos el pañal del pequeñito y vemos una deposición en mermelada de fresa, una intususcepción. Un dolor abdominal brusco, intenso, severo, distensión abdominal, vómitos, puede ser un bulbo intestinal. Los procesos respiratorios que ya hemos mencionado, que la rinofaringitis, la otitis, la neumonía, entre otros, puede cursar también con deposiciones líquidas. También tener en cuenta el sobrecrecimiento bacteriano. En el caso de disbacteriosis, sobre todo, utilizamos los antibióticos en forma indiscriminada. La diarrea osmótica, cuando utilizan fórmulas hiperconcentradas. Y también cuando vemos que hay fisuras perianales, ¿no? Las deposiciones pueden salir con rasgos de sangre. Los exámenes auxiliares, ¿no? Se solicitan de acuerdo a la evaluación clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, se solicitan cuando hay diarrea más de 7 días, sospecha de bacteriemia o sepsis, la presencia de moco y sangre, en los casos que estamos sospechando la intususcepción,
¿no? Ya pedimos la ecografía, por ejemplo, la desnutrición, cuando hay pequeñitos con desnutrición moderada o severa, en los lactantes de menores de 3 meses, en los cuadros severos o tóxicos, ya también tenemos que pedir exámenes hematológicos, ¿no? Y vamos encaminando así, ¿no? Según la clínica de nuestro paciente, vamos ampliando los exámenes auxiliares. Cuando hay una reacción inflamatoria positiva, ¿no? Más de 50 leucocitos o más de 20, 50 leucocitos por campo, pedimos el coprocultivo, el coprofuncional, el examen parasitológico sería si estamos ya apuntando más que todo que el cuadro clínico va de acuerdo a una parasitosis, ¿no? Diarreas lienterias, deposiciones lientéricas, dolor abdominal, flatulencia, ¿no? Que ya va varios días de evolución, y luego que hay deposiciones líquidas alternadas con deposiciones normales, otras veces estreñimiento, ¿no? De larga data, antecedentes de factores de riesgo en la familia, como mascotas, por ejemplo, gatos, perros en el hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Los electrolitos séricos, cuando ya estemos pensando en ¿no? una deshidratación con trastorno electrolítico, los vasos arteriales también nos ayudan en los casos de pacientitos que están con compromiso del estado general, mal estado general, los hematológicos, ¿no? Cuando estamos sospechando ya diarreas infecciosas bacterianas, el paciente no se le ve en buen estado general. En la sospecha de intususcepción, ya hemos mencionado en los lactantes, ¿no? Una ecografía abdominal nos ayuda. En los casos de complicaciones como el hilo paralítico, ¿no? Nos ayudan también los electrolitos, AGA y electrolitos. Las complicaciones más frecuentes vendrían a ser la deshidratación, que esta puede llegar a ser severa. Esta conduce a un shock hipovolémico, las alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones ácido-básicas, sepsis, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, convulsiones y coma. En cuanto a la terapia de rehidratación oral, no, yo les voy a dejar acá porque ya estamos sobre la hora, pero no hay problema porque como se está grabando la clase, ustedes van a tener allí un resumen de lo que les va a servir para que cuando ustedes estén haciendo el internado, sepan cómo son las pérdidas insensibles, ¿no? Y los requerimientos en un lactante, las pérdidas urinarias y por heces normales, cuáles son los métodos como para calcular y las fórmulas para calcular la superficie corporal, que esas formulitas también les van a servir cuando estén en el internado y ya vean sus pacientes y ustedes mismos calculen cuál es el requerimiento, el mantenimiento de sus pacientitos que están hospitalizados, ¿no? Entonces acá también les va a servir esto del cuáles son los requerimientos hidroelectrolíticos de sus pacientitos, también el método de Holiday-Segar, ¿no? El peso corporal, la regla de Oliver, que está acá abajito, las necesidades básicas de agua, nuevamente el método de Holiday-Segar, un poquito más ampliado, luego las pérdidas insensibles para sus balances hídricos de acuerdo a la edad, ¿ya? Los balances hídricos, ingresos, egresos, ¿no? En lactantes, en niños mayores, las ventajas de la terapia de rehidratación oral en el transcurso del tiempo, ¿no? Anteriormente se utilizaban en la época del cólera, ¿no? Las hipertónicas, ahora ya se utilizan las hipotónicas, que menor osmolaridad, ¿no? Para que ustedes puedan revisar esto, que todas las bases científicas de las fórmulas que se utilizan en las áreas de hidratación oral, ¿no? Y los componentes, y por qué se utilizan, todos los componentes son importantes, ¿no? No es igual que tomar líquido. Las sales de hidratación oral tienen una composición especial para ayudar a hidratar adecuadamente al paciente y proporcionarle no solo los líquidos, sino también los requerimientos en cuanto a electrolitos, ¿no? Las ventajas de las sales de hidratación oral: limitaciones o contraindicaciones, las complicaciones que son poco frecuentes, las ventajas de la terapia de rehidratación oral en cuanto o en comparación a la terapia de hidratación endovenosa, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta terapia de rehidratación oral? ¿No? ¿Cómo se preparan las soluciones de rehidratación oral? ¿No? Para que nosotros le podamos explicar a las mamás las características, ¿no? Y la concentración de cada uno de sus elementos, de glucosa, sodio, potasio, citrato, cloro. Hay una comparación también, ¿no? De la composición química de las sales de hidratación oral de 1975 que se utilizaban antes en relación a las actuales, que son las que utilizamos a partir del 2002, ¿no? De osmolaridad reducida, ¿ya? Entonces acá tenemos una lista de las principales sales de hidratación oral, ¿no? que circulan en nuestro medio para que nosotros tengamos conocimiento, ¿no? Hay muchos pequeñitos que les preparamos las sales de hidratación oral de los sobres que tenemos en la mano allí en emergencia o en los distintos centros de salud,
pero no les agrada, entonces es por eso que es bueno que nosotros sepamos, ¿no? Que en el comercio existen estas sales estos sueros orales que cumplen con los requisitos o los requerimientos de líquidos y electrolitos, citrato, glucosa, la osmolaridad adecuada, ¿no? Como para hidratar a nuestros pacientitos, ¿no? El Pedialyte, por ejemplo, del laboratorio Sabot, lo tenemos en los sabores de manzana y uva, puesto que los de cereza y coco no son, no tienen la adecuada osmolaridad ni la cantidad necesaria de 1000 equivalentes de los distintos electrolitos como para hidratar al paciente con diarrea, ¿no? Entonces, en cambio, la de manzana y la de uva sí. Luego tenemos el electroral pediátrico, el Hidranta y el Hidrax, y todos ellos sí cumplen con las indicaciones correspondientes. Acá tenemos un resumen que es el que tratamos en las clases de teórico-prácticas, ¿no? Sobre cómo podemos hacer el manejo cuando nos llega el paciente con diarrea, ¿no? Evaluamos el estado de hidratación. Cuando no hay signos de deshidratación, ya hemos visto que se utiliza el plan A. Y nos preguntamos, ¿hay un alto riesgo de deshidratación? Si la respuesta es no, pasamos a dar las siguientes indicaciones a la mamá. Que aumente los líquidos, que continúe la alimentación, reconocer signos de alarma, evitar episodios futuros de diarrea y la administración del ciclo. Pero si hay alto riesgo de deshidratación, el manejo es en el centro de salud, vemos la tolerancia en 2 horas. Ahora, ¿cuándo tenemos alto riesgo de deshidratación? Factores de riesgo de deshidratación. En el paciente menor de 1 año, principalmente menor de 6 meses, con el antecedente de un bajo peso al nacer, más de 5 deposiciones líquidas en 24 horas previas, más de 2 vómitos en las 24 horas previas, no tolera los líquidos en casa, niños que han dejado de lactar antes de la enfermedad actual o niños desnutridos, ¿no? Entonces, ya sabemos en qué consiste este alto riesgo de deshidratación. Si tiene alto riesgo de deshidratación, no lo enviamos a la casa. Nos quedamos con ese pacientito hasta ver la tolerancia y cómo va el flujo defecatorio, siquiera 2 horas. Si es que no vamos a poder observar 2 horas, lo referimos. Entonces, pasamos a ampliar un poquito esto del plan A. El tratamiento de la diarrea en el hogar, indicado en aquella diarrea sin deshidratación, cuyo objetivo es la prevención de la deshidratación, y para ello tenemos que explicar a la madre las 5 reglas. Primero, dé al niño más líquidos de lo usual, para prevenir la deshidratación. Líquidos basados en la dieta. En los niños mayores de 1 año, por lo general, ya empleamos el caldo, la sopa, el agua de arroz. Y es bueno también que la mamá sepa cuánto tiene que administrarle del suerito oral. Y es 10 cc por kilo después de cada deposición y 2 a 3 centímetros cúbicos por kilo después de cada vómito. Pero nosotros no le vamos a explicar a la mamá, dele 10 centímetros por kilo. No, nosotros si pesa 10 kilos ya le explicamos, ¿no? Son 3 onzas que le tiene que dar usted, porque ellas, como todos sus vasitos vienen en onzas, o si no le explicamos en un vaso, ¿no? La cantidad adecuada que le tiene que administrar. Entonces, en este caso, ¿no? 10 cc por kilo, entonces le decimos a la mamá medio vaso, ¿no? Después de cada deposición. ¿Ya? Entonces, y así le vamos explicando todo en base a los términos que ella más conoce. Enseñamos a la mamá entonces a la preparación y la administración correcta de las sales de hidratación oral. Un sobrecito que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Un sobrecito previa higiene de manos, previo lavado de manos, ¿no? Abrimos el sobrecito y lo diluimos en 1 litro de agua hervida fría o algo tibia, lo agitamos bien y ya está listo para dárselo. O de lo contrario, si es que la mamá tiene la posibilidad, también le podemos administrar esos sueritos que ya hemos mencionado, que ya vienen preparados. Se utiliza la taza y una cuchara, no el biberón. Si vomita, suspendemos por 10 minutos y luego reiniciamos, de 10 a 15 minutos y luego reiniciamos de poquito en poquito, siempre diciendo a la mamá que no le administre mucha cantidad junta porque lo lleva a vomitar. Hay que evitar aquellas bebidas hiperosmolares que son como, por ejemplo, las gaseosas, los refrescos, por el alto contenido de azúcar, ¿no? Gaseosas, refrescos, gelatina, jugos enlatados, té endulzado, café, energizantes, rehidratantes deportivos. En segundo lugar, brindar al niño alimento suficiente para prevenir la desnutrición, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Enseñar a la madre a reconocer signos de deshidratación y de alarma.
¿no? Regresar de inmediato al establecimiento de salud si es que se presentaran, ¿no? Entonces, las deposiciones líquidas y vómitos frecuentes, signos de deshidratación, y hay que enseñarle cómo lo tiene que reconocer, la sed aumentada, come o bebe poco, tiene fiebre alta que no puede ser controlada con el paracetamol que le hemos indicado, o sangre en las heces. En cuarto lugar, enseña a la madre medidas de prevención, cuáles son las ventajas de la lactancia materna, el agua adecuada para la bebida, lavado de manos, la preparación adecuada de los alimentos, adecuada disposición de excretas y basuras, y las inmunizaciones completas. En cuanto a la administración del suplemento de zinc, tiene un efecto protector en la función del enterocito a través de su papel en el metabolismo del óxido nítrico, con una disminución del volumen de heces, duración y gravedad de la diarrea. Hay una disminución del riesgo de que el niño presente nuevos episodios de diarrea en los 2 o 3 siguientes meses, después de haber presentado el cuadro actual. Hay una maduración del sistema inmunitario, ¿no? La carencia de zinc es muy frecuente en los países de desarrollo. ¿Cuál es la dosis? De 10 a 20 miligramos por día por 10 a 14 días. Vienen en comprimidos masticables o si no también en jarabito o en gotitas. Entonces, ya tenemos el resumen de nuestro plan A de rehidratación oral. Ahora, ¿qué pasa si es que nuestro pacientito, en base al cuadro que ya hemos visto anteriormente, presenta 2 o más signos de deshidratación? Estamos frente a un paciente con una deshidratación moderada y empleamos el plan B de rehidratación. El manejo, como yo se los vengo recalcando en las clases teórico-prácticas, tiene que ser en el establecimiento de salud. Nunca envíen un paciente deshidratado a su casa. Si no lo pueden atender en el centro de salud porque ya están en cambio de turno, cierran, lo refieren, pero no manden a su casa a un paciente con signos de deshidratación. La rehidratación la tenemos que nosotros supervisar en nuestro centro de salud. ¿Cuánto le tenemos que administrar de las sales de rehidratación oral? 50 a 100 mililitros por kilo, en cuanto en 3 a 4 horas. Una alternativa es la sonda nasogástrica si es que no quiere recibir el suero oral. Ahora a continuación lo vamos a evaluar. Entonces tenemos acá el plan B de rehidratación. Indicado cuando hay una diarrea con deshidratación no grave, ¿ya? Cuando es una deshidratación moderada. Lo manejamos en el establecimiento de salud en la unidad de rehidratación oral, cuyo objetivo es reponer el déficit de líquidos utilizando las sales de rehidratación oral. Entonces, la manera de rehidratar al paciente, ¿no? Teniendo en cuenta que pierde el 5 al 10% del peso corporal, se le administra un volumen de 50 a 100 centímetros cúbicos por kilo en 3 o 4 horas. La madre es una participante activa en el tratamiento. Hay que enseñarle cómo preparar y administrar las sales de rehidratación oral. Hacer uso de la taza y cuchara, no del biberón. Administrar de poco en poco en forma continua, de 1 o 2 mililitros por kilo cada 5 minutos. Si vomita, esperamos de 10 a 15 minutos y luego continuamos. Es importante consignar el peso antes de la terapia de rehidratación oral y después del tratamiento, evaluando cada hora, cada 2 horas y luego a las 4 horas de cómo va el estado de hidratación. Si el paciente mejora, pasar al plan A. Si no mejora, pero tampoco ha empeorado, repetir el plan B por 2 o 3 horas más. Si ha empeorado, plan C. Alto riesgo de deshidratación cuando hay más de 3 vómitos por hora o más de 5 vómitos en 4 horas. 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas. El paciente que estuvo en plan B o plan C, o el paciente con cólera en la zona, que bueno, hemos visto hace algunos años que se puede presentar. ¿Ya? Entonces, el fracaso de una rehidratación oral, ¿no? El flujo defecatorio mayor a 10 mililitros por kilo por hora, con un balance hídrico negativo, ingestión insuficiente de las sales de rehidratación oral debido a la fatiga, no acepta las sales de rehidratación oral, distensión abdominal, si luego de 6 horas persiste deshidratado, presencia de oliguria o anuria, los signos de alarma que empeora o no se ve bien, letárgico, irritable o hiperactivo, deposiciones líquidas muy frecuentes, vómitos a repetición, sed intensa, no come ni bebe adecuadamente, tiene fiebre alta, la sangre en las heces, ¿no? Y bueno, cuando no hay una adecuada tolerancia oral o no quiere recibir las sales de hidratación oral,
hemos dicho que se puede administrar por sonda nasogástrica, ¿no? La gastrosquisis. Entonces está indicado cuando el volumen de vómito es mayor que la ingesta vía oral, el flujo defecatorio está alto, más de 10 cc por kilo por hora, la ingesta insuficiente de las sales de hidratación oral debido a la fatiga, no puede beber por la debilidad, si luego de 6 horas persigue deshidratado. Esto de la deshidratación grave, no estoy de acuerdo, está en la guía, pero no estoy de acuerdo. Cuando hay una deshidratación grave, tenemos que pasar a plan C, bien venoso. La administración es a continuación, ¿no? Si no conoce el peso, es de 30 a 60 gotas por minuto. Si se conoce el peso, es de 5 gotas por kilo por minuto o 15 cc por kilo por hora. Luego aumentar a 10 gotas por kilo por minuto o 30 cc por kilo por hora. Evaluamos cada 20 minutos si es que presenta distensión abdominal o vómitos. En el caso de presentar cualquiera de las dos anteriores, el goteo se baja a 2 gotas por kilo por minuto o 6 cc por kilo por hora. Pero si persiste la distensión abdominal o los vómitos, de inmediato se pasa al plan C para hidratación adecuada de los pacientes. Entonces, ¿en quiénes tenemos que tener precauciones? En aquellos recién nacidos, lactantes pequeños, en los ancianos, en los desnutridos severos, sobre todo en los tipos Kwashiorkor, en la patología cardíaco neurológica previa. Complicaciones, ¿cuáles son? Las convulsiones, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca, la sobrehidratación, la hipopotasemia y la insuficiencia renal aguda. Ahora, cuando tenemos un pacientito que presenta una deshidratación grave en base al cuadro que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Pasamos a un plan C. Nos preguntamos, ¿el paciente está chocado, está con shock, de acuerdo al cuadro que también les he mostrado? Si la respuesta es no, pasamos a una solución polielectrolítica. ¿Qué volumen? 100 mililitros por kilo. Damos el 30%, dependiendo si es que es menor de 12 meses, lo damos en una hora. Y posteriormente el otro 70% lo administramos en las 5 siguientes horas. De tal manera que ese cambio es el que ha habido en la última guía de manejo, ¿no? En relación a los años anteriores, ¿no? Hay ese cambio. Que en menores de 12 meses, la hidratación en plan C es de 6 horas en total. En cambio, en los mayores de 12 meses sigue siendo en 3 horas. Le damos el 30% en los primeros 30 minutos y los siguientes 70% en las 2 horas y 30 minutos que restan, ¿no? Y en los menores de 12 meses ya lo extendemos a 6 horas. El 30% en la primera hora y el 70% en las 5 horas siguientes. Ahora, si nuestro paciente está presentando signos de shock, que ya hemos estudiado cuáles son, le pasamos un bolo de cloruro de sodio al 9 por mil. Ustedes en las guías van a encontrar de 10 a 20 mililitros por kilo. Pasamos un bolo, evaluamos al paciente de 10 a 15 minutos. Sigue chocado, le pasamos un segundo bolo. Por lo general, la gran mayoría de pacientes con el segundo bolo administrado ya salen del shock. Y de ahí pasamos a administrarle la solución polielectrolítica como ya le hemos explicado. Muy raro es el paciente que requiere 3 bolos, pero en muy raros casos sí hemos visto que requieren hasta 3 bolos de cloruro de sodio al 9 por mil. Pero por lo general en el primero o en el segundo bolo ya salen del shock. ¿Ya? Entonces eso ya ustedes lo van a ver más ampliamente en la terapia de rehidratación endovenosa que les van a dar en una clase. Y finalmente, ¿no? Que ya estamos sobre la hora, los criterios de alta. ¿Cuándo le damos a un paciente de alta? Cuando hay ausencia de signos de deshidratación. El paciente ha tenido una reposición completa de su peso, cuando la diuresis está normal, cuando hay una buena tolerancia oral que es mayor al flujo diarreico, cuando hay tolerancia adecuada a los alimentos, cuando el volumen de las deposiciones es menor a 5 cc por kilo por hora y que la madre esté bien capacitada para el manejo de la diarrea en el hogar. Las indicaciones de alta se dan por escrito, en forma legible, sin utilizar abreviaciones. Explicar en forma clara la forma de administración de los líquidos, de las sales de rehidratación oral, cómo se preparan, cómo se tienen que dar, los alimentos que deben consumir, los medicamentos, a qué dosis, y bien explicado cómo se preparan los medicamentos, cuánto le tienen que administrar, la frecuencia y el número de días en forma muy clara y legible. La fecha de la próxima cita, entregamos siquiera 2 o 3 sobres de las sales de rehidratación oral y le enseñamos a la mamá cómo y nos aseguramos que entienda cómo se preparan, y el registro de todos los casos de diarrea en el libro de latencia, ¿no? Entonces eso es importante para que ustedes se vayan preparando cuando hagan su internado de medicina, ¿no?
Entonces ahora sí, ya estamos en buena hora como para poder dar por terminada la clase del día de hoy. Ya me imagino que ustedes están en la clase de psiquiatría. Les deseo los mejores éxitos durante su carrera, que estudien bastante y nos vemos o nos encontramos el día de mañana, que nos toca el manejo nutricional del niño normal y desnutrido con diarrea. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.